Hola, soy Javiera, profesora de matemática, y a continuación voy a explicar lo que necesitas saber sobre números enteros para la PAES de matemática M1. Primero, conocer el temario en la parte del eje de números. Dentro del eje de números necesitamos saber el conjunto de los números enteros irracionales, los porcentajes, las potencias y las raíces enésimas. Específicamente en la parte de números enteros debemos conocer las operaciones, resolver operaciones básicas, conocer el orden de los elementos de este conjunto y además la resolución de problemas. En estas tres habilidades es en las cuales me voy a centrar en este video. Entonces, voy a explicar ahora cuáles son y cómo son los conjuntos numéricos. El primer conjunto numérico que se define es el conjunto de los números naturales. Este conjunto se simboliza con la letra n y tiene un primer elemento que es el 1, luego le sigue el 2, 3, 4 y así sucesivamente. Este conjunto tiene infinitos elementos. Y entender que estos números a nosotros nos sirven para contar, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque en muchas oportunidades se tiene la duda si es que el 0 pertenece o no pertenece a este conjunto. Bueno, el 0 representa ausencia y si yo tengo ausencia, la verdad es que no tendría la necesidad de contar. Por lo tanto, el 0 no está dentro de este conjunto numérico. El 0 va a aparecer en el conjunto de los números enteros, que abarcan, como se muestra en este diagrama, abarcan a los naturales. Los enteros se simbolizan con la letra Z, ¿ya? Y acá nosotros no vamos a tener un primer elemento. Es decir, nosotros partimos en este conjunto desde el menos infinito. Vamos a pasar por todos los negativos, por el menos 2, menos 1, luego el 0, acá sí está el 0, y incluimos a todos estos números positivos que son los naturales, ¿ya? Estos números en la resolución de problemas aparecen en contextos de deudas, de profundidades y temperaturas. Luego tenemos otro conjunto numérico que es el conjunto de los racionales. Los racionales nacen por la necesidad de racionar algo, de repartir, y esto se simboliza con fracciones. Son todos aquellos números que se pueden expresar como una fracción, en donde numerador y denominador, A y B, pertenecen a los zetas, es decir, a los enteros, y una especificación muy importante es que B, el denominador, no puede ser 0, distinto de 0, ¿ya? Este conjunto abarca a los ya vistos, a los naturales y a los enteros. Se simbolizan con la letra Q. Voy a anotar aquí la letra Q. Y aquí, como bien aparece en la definición, tenemos los números que podemos anotar como fracción, como el 1/2. También está el menos 1/2. Tenemos fracciones positivas y fracciones negativas. 1/2 es 0,5, por lo tanto acá también podemos tener números decimales. En este caso sería menos 0,5. Otros números decimales que me sirven son los decimales finitos, los periódicos, los semiperiódicos y también los números enteros, puesto que esta cajita verde está dentro de los racionales, ¿ya? Entonces, se puede visualizar con este diagrama que tenemos naturales que están dentro de los enteros
y a su vez los enteros están dentro de los racionales, ¿ya? El siguiente conjunto numérico, vamos a borrar aquí, el siguiente conjunto numérico es el de los irracionales. Los irracionales, ¿ya? Y estos están fuera de los racionales. Los irracionales son aquellos que no se pueden expresar como una fracción. No los podemos expresar como una fracción, ¿ya? Entonces estos estarán afuera de los racionales. Voy a destacar aquí, no es fracción. Y dentro de este conjunto entonces entra la raíz de 3, que tiene un valor decimal infinito no periódico, un número muy conocido en el área de la matemática que es el número pi, que nosotros hacemos cálculos con él con 3,14, pero la verdad es que este decimal es infinito y no periódico, ¿ya? También podemos tener el valor del menos raíz de 3. Importante que este menos está fuera de este radical, no dentro, ¿ya? El valor de la raíz cuadrada de 2, el valor de la raíz cuadrada de 5, que son radicales, que son raíces que no son exactas, ¿ya? Estos números, como bien dice acá, se caracterizan por tener infinitas cifras decimales sin periodo. Sin periodo. Si es que el decimal tiene un periodo, la verdad es que nosotros sí podemos representarlo como fracción, existe una técnica. Por lo tanto, sí es un número racional. Este conjunto se simboliza con una Q, con una C arriba de complemento, ¿ya? Y si se juntan los racionales con los irracionales, aparece nuestro conjunto de los números reales. Serían todos los números en el fondo que se estudian en la enseñanza básica y media, conjunto de los números reales. ¿Ya? Todos estos elementos entonces pertenecen al conjunto de los números reales. A continuación me voy a enfocar entonces solamente en lo que está aquí encerrado en la cajita verde, por lo tanto también en esta cajita roja. Voy a hablar sobre el orden y las generalidades de los enteros, ya que uno de los temas que aparecen en este temario de la PAES es el orden. Para eso voy a representar la recta numérica de los números enteros. Los números enteros, la recta numérica de los números enteros tiene elementos que se van separando entre sí por una unidad, ¿ya? No es una recta continua. Para ubicar los elementos acá en Z, entonces requiero saltarme una unidad para ir completando, ¿ok? Voy a considerar entonces un número n cualquiera. Lo voy a ubicar en la recta numérica acá. Un número n cualquiera. Entonces se definen los siguientes conceptos. El sucesor de n siempre va a ser el número que está un espacio hacia la derecha de n. Es decir, este. Es un espacio. Vamos a sumar 1. Por lo tanto, para obtener el sucesor de n, yo lo represento como n más 1. ¿Ya? N más 1. Se define también el antecesor de n. El antecesor es el número que está una unidad antes del número. O sea que debemos restar 1 para obtenerlo. Por lo tanto, este es n menos 1. El antecesor de n o el antecesor de cualquier entero es el número entero menos 1. Si queremos definir un entero par, o sea que esté n y que a la misma distancia acá voy a anotar 2n. Todo número multiplicado por 2 va a ser par,
la definición de par, entonces 2n. Acá quiero comentar que el 0 es un número par, lo voy a anotar aquí como una información, por lo siguiente, porque en la recta numérica de los enteros siempre vamos a tener un número par y el sucesor de este par siempre es un impar, ¿cierto? El sucesor del impar es un par, luego tenemos un impar y luego tenemos un par. Si esto lo completo hacia la izquierda, aquí tengo un impar, par, impar, ¿ya? Entonces el 0 está entre el menos 1, esto lo voy a dibujar acá, el 0, que está aquí, está entre el 1 y el menos 1. El menos 1 es impar y el 1 también es impar. Por lo tanto, el 0 va a ser par, ¿ya? Por si es que están las dudas de que si el 0 es par o impar. Para representar un número entero impar, bueno, tengo este que es par y según lo que escribía aquí arriba, ya sabemos entonces que el que le sigue es impar. Entonces, si 2n es par, 2n más 1, que sería el sucesor de 2n, es impar. Entonces acá, dentro de los impares, yo puedo expresar un impar como 2n más 1. Pero también lo puedo representar con el antecesor de un par. El antecesor, para obtenerlo, debemos restar 1. Por lo tanto, aquí puedo anotar 2n menos 1. Es decir, que un impar también lo podemos representar como 2n menos 1. Ahora, con respecto a los pares e impares, también se nos habla o aparecen problemas relacionados con pares consecutivos en la PAES, ¿ya? Y pares consecutivos, voy a subrayar pares consecutivos, tengo ese, el que le sigue es este y el que le sigue es ese. Antes de este par tengo ese. Entonces, si yo parto de un número par cualquiera, bueno, un número par cualquiera lo anoto como 2n. El que sigue a 2n, pero que es par, está acá. Debo avanzar 2 unidades para llegar a este número. Por lo tanto, este es 2n más 2. Entonces, 2n y 2n más 2 son pares consecutivos. El siguiente par en la recta numérica es este. Para llegar de acá a acá, debo sumar 2. Entonces, este sería 2n más 4. Aquí tengo 2n más 4. También puedo analizar hacia la izquierda. El par que está antes es este. Restamos 2 para llegar a él, 2 unidades. Si parto desde acá, entonces el que está antes sería 2n menos 2. A su vez, puedo anotar más impares consecutivos. Si restamos 2 nuevamente, este es el 2n menos 2, este es el 2n menos 4. Entonces lo voy a anotar aquí, 2n menos 4. Y así puedo ir encontrando infinitos pares consecutivos. De la misma manera, puedo analizar los impares. Necesito impares consecutivos. Entonces yo sé que un impar cualquiera lo puedo anotar como 2n más 1. 2n más 1 está acá. El que está antes del 2n más 1 es el 2n menos 1. Y el que está después del 2n más 1
es este numerito que está aquí, que sería el 2n más 3. Este 2n más 1, 2n más 2, 2n más 3, 2n más 4. Después vendría el 2n más 5. ¿Sí? Entonces aquí 2n más 3, 2n más 5. Y así, en esa secuencia puedo ir anotando infinitos números impares consecutivos. Otra definición importante es la de el inverso aditivo u opuesto. Inverso aditivo u opuesto de n siempre va a ser el menos n, que es el número que está a la misma distancia al otro lado del 0. Y la última definición que quiero explicar es el cuadrado perfecto de n, quiere decir que es n elevado a 2. ¿Ya? Como es elevado a 2, los cuadrados perfectos todos van a ser siempre positivos. Cuadrados perfectos, parto del 0 elevado a 2. 0 elevado a 2. Eso es 0. Eso es un cuadrado perfecto. El siguiente cuadrado perfecto es 4, que se obtiene de 2 elevado a 2. El siguiente sería 9, que se obtiene de 3 elevado a 2. Después tenemos 16, el cual se obtiene de 4 elevado a 2. 25 se obtiene de 5 elevado a 2. Si elevo, aquí me faltó el 1, que es de 1 elevado a 2. Si elevo el menos 1, también obtengo 1. Si elevo menos 2, obtengo 4. Si elevo el menos 3, tengo 9. El cuadrado perfecto de menos 4 es 16. Y el cuadrado perfecto de menos 5 es 25. Todos los cuadrados perfectos siempre van a ser positivos. ¿Ya? Con respecto a la operatoria en Z, tenemos las 4 operaciones básicas. Primero la adición. Y la adición, que se simboliza con el signo más y nos habla sobre la suma. Tenemos dos situaciones. Cuando tenemos una adición con números de igual signo y cuando tenemos una adición con números de distinto signo. O sea, lo siguiente. De igual signo, por ejemplo, menos 8 más menos 2, igual signo. Distinto signo, menos 8 más 2. Cuando la adición es con números de igual signo, debemos sumar los valores y mantener el signo común. Para visualizar aquí cuál es cada uno de los números, me voy a ayudar con paréntesis. Entonces, como bien dice acá, sumamos 8 y 2, 10, y mantenemos el signo común, que en este caso es negativo. Cuando la adición es de números de distinto signo, debemos restar y mantener el signo del número más alejado del 0. ¿Qué quiere decir esto? Restamos entonces. 8 y 2 nos da 6. Y debemos mantener el que está más lejos del 0 entre 8 y 2. Es lo que nosotros, o lo que muchas personas dicen, que mantenemos el signo del número mayor, pero en realidad el que está más lejos del 0, y que en este caso es el menos 8, por lo tanto mi resultado es negativo. Para la sustracción, cuando tenemos este símbolo entre los números, estamos hablando de una diferencia. Y para resolver esta operación, vamos a pensar en que esta sustracción es una suma de números negativos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a sumar al minuendo el opuesto del sustraendo. Voy a anotar dos sustracciones, ocupando los mismos números de arriba. Menos 8 menos 2, y el otro ejemplo sería menos 8 menos 2. Estoy ocupando
en el primero 2 negativos y acá un negativo y un positivo. Y tengo una resta. Bueno, para hacer esto, como dice acá, transformamos o vamos a sumar. Ya, entonces esto va a ser una suma al minuendo. El minuendo es el primer número y el sustraendo es el segundo número. El minuendo en este caso es menos 8. Le vamos a sumar el opuesto del sustraendo. El opuesto de menos 2 es 2. Entonces, ahora voy a tener menos 8 más 2. Una suma, una adición de números de distinto signo. Ahí me voy a este caso, distinto signo. Entonces debo restar y mantener el signo del número más alejado del 0. Resto entonces. 8 y 2 al restar me da 6. Y debo mantener el más alejado del 0, que es el negativo. Entonces mi resultado es menos 6. Seguiré el mismo procedimiento para el segundo ejemplo. Menos 8 menos 2. Entonces debo sumar al minuendo, que es el primer número, el opuesto del sustraendo. El opuesto del segundo número. El opuesto de 2 es menos 2. Teniendo así una sustracción con números, en este caso, de igual signo, ambos negativos. Entonces, igual signo, acá igual signo, debo sumar y mantener el signo común. Entonces, sumo. Voy a sumar 8 y 2, 10 y mantener el signo común, que es negativo. Para la multiplicación y división vamos a utilizar el mismo procedimiento. En la multiplicación se habla de producto y en la división de cuociente o también cociente. Se puede decir de ambas maneras, ¿ya? Multiplicación nosotros utilizamos el puntito, división podemos utilizar la fracción o los dos puntitos. También voy a separar esto en igual signo y distinto signo. Puedo utilizar los mismos números como menos 8 por menos 2 o menos 8 dividido menos 2. En el caso de que la multiplicación o la división sea con números de igual signo, lo que se hace es multiplicar o dividir según corresponda. Y el resultado siempre va a ser positivo. Entonces aquí multiplico 8 y 2, 16, y siempre mi resultado es positivo. Ese símbolo lo puedo anotar, ¿cómo no? Si es división, entonces divido 8 dividido en 2, 4. Y mi resultado siempre va a ser positivo. ¿Ya? Si la multiplicación o la división es de distinto signo, por ejemplo, menos 8 por 2 o 8 dividido menos 2, ¿ya? En este caso puse intercalado los signos. Lo que se debe hacer acá es multiplicar o dividir según corresponda, y en este caso el resultado será siempre negativo. Entonces multiplico o divido, acá debo multiplicar 8 y 2, me da 16, y mi resultado siempre es negativo. En el segundo ejemplo, dividir, 8 dividido 2, 4, y el resultado siempre es negativo. Acá, la regla de signos que se utiliza es
más por más siempre va a dar más. Más por menos siempre da menos. Menos por más siempre es menos. Y menos por menos siempre es más. ¿Ya? En cuanto a la prioridad de las operaciones, en el caso de que tuviésemos muchas operaciones juntas, tanto adiciones, sustracciones, divisiones o multiplicaciones, siempre debemos resolver los paréntesis primero. Hay ejercicios combinados en donde aparecen paréntesis. Eso es lo primero que hay que resolver. Si no hay paréntesis, buscamos nuestra segunda operación priorizada, que son las potencias, ¿ya? Si no tenemos potencias, avanzamos con multiplicaciones y divisiones. Estas las vamos a resolver siempre de izquierda a derecha. Y finalmente resolvemos adiciones y sustracciones también de izquierda a derecha. Múltiplos y divisores es otro concepto que es muy importante manejar para la PAES. Estos están muy relacionados entre sí. Los múltiplos voy a definir como múltiplos de un número entero cualquiera y divisores de un número n cualquiera. Los múltiplos son el producto entre este número cualquiera y cada número entero. Por ejemplo, múltiplos, aquí, hay que escribir mal. Por ejemplo, hay múltiplos de 4. Sería 4 por 1, que es 4. 4 por 2, que es 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. Y así sucesivamente yo puedo tener infinitos múltiplos de 4. ¿Ya? Y los divisores son todos los números que dividen exactamente a n. Los divisores de n, entonces, dividen de manera exacta a este n. Por ejemplo, divisores de 20 sería el 1, el 2, el 4, el 5, el 10 y el 20. Estos no son infinitos, ¿ya? Los múltiplos tenemos infinitos, múltiplos de un número entero cualquiera, divisores son una cantidad acotada. Con esta definición es útil conocer algunas reglas de divisibilidad, es decir, cuando un número, por ejemplo, es divisible por 2, cuando este termina en una cifra par. Las cifras pares son el 0, 2, 4, 6 y 8. Un número es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Por ejemplo, el número 153. Si yo sumo estas cifras, 1 más 5 más 3, obtengo 1 más 5 son 6, 6 más 3 son 9. 9 es un número múltiplo de 3, por lo tanto, el 153 es divisible por 3. Un número es divisible por 4 cuando las dos últimas cifras de este número terminan en 0, 0 o en un múltiplo de 4. Un número es divisible por 5 cuando este termina en 0 o en 5.
Un número es divisible por 6 cuando es divisible por 2 y por 3 a la vez, es decir, que cumpla con estas dos reglas al mismo tiempo. Un número es divisible por 8 cuando las últimas cifras sean 0, 0 o múltiplo de 8. Y un número es divisible por 9 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Yo recomiendo siempre saber estas, la de 1, 3 y 5. La de 4 la verdad es que si es divisible por 2 dos veces, entonces es divisible por 4. Y también es útil, si tenemos buena memoria, saber estas. La de 7 no la incorporé acá porque la verdad es que la regla de divisibilidad del 7 es un algoritmo que requiere tiempo para calcularlo. Y considero que es mucho más rápido simplemente dividir por 7 para comprobarlo, ¿ya? ¿Por qué doy este consejo? Porque la verdad es que la PAES igual nos mide velocidad para responderla. Son 65 preguntas que debemos responder en 2 horas 30 minutos, lo que nos da aproximadamente 3 minutos por pregunta. Entonces, siempre es bueno manejar técnicas para poder resolver esta prueba lo más rápido posible de manera correcta. La siguiente definición que es muy útil es la de los números primos y compuestos. Los números primos son enteros positivos que tienen dos divisores distintos, ya, números positivos. Y los números compuestos son enteros también positivos que tienen más de dos divisores distintos, ¿ya? Para esto, entonces, voy a ayudarme de la recta numérica, en donde voy a partir desde el 1, porque habla de enteros positivos, por lo tanto no voy a anotar los números negativos acá. Después tenemos el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así sucesivamente. Aquí solo estoy anotando enteros positivos. Como ambas definiciones tienen que ver con divisores, entonces aquí abajito voy a anotar los divisores de estos primeros números enteros positivos. Divisores del 1, que lo divide exactamente, eso quiere decir divisor, el 1. Divisores del 2, el 1 y el 2. Divisores de 3, 1 y 3. Divisores de 4, 1, 2 y 4. Divisores de 5, 1 y 5. Los divisores de 6, el 1, el 2, el 3 y el 6. Divisores de 7, el 1 y el 7. Divisores de 8, el 1, el 2, el 4 y el 8. Los de 9, 1, 3 y 9. Divisores de 10, 1, 2, 5 y 10. Los de 11, el 1 y el 11. Y los divisores de 12, 1, 2, 3, 4, 6 y 12. ¿Ya? Entonces, si completo acá, números primos que tienen dos divisores, números primos entonces, voy a buscar los que tienen dos divisores. Acá hay dos divisores, por lo tanto este es primo. Acá hay dos divisores distintos, primo. Dos divisores distintos, dos divisores distintos y dos divisores distintos. Entonces, el 2 es nuestro primer primo, después viene el 3, después el 5, el 7, el 11. Si yo sigo, acá encuentro el 13, el 17 y son infinitos elementos. Y
Los números compuestos, entonces, por otro lado, son aquellos que tienen más de 2 divisores distintos. Entonces, aquí nuestro primer número compuesto es el 4. Después tengo el 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 y así sucesivamente. ¿Ya? Un número natural, un número entero positivo, no puede ser primo y compuesto a la vez. ¿Ya? Bajo estas definiciones tenemos un teorema fundamental de la aritmética que dice que todo número compuesto puede escribirse de manera única como el producto de números primos. ¿Qué quiere decir esto? Voy de nuevo a la recta numérica y voy a ubicar estos números enteros positivos porque me está hablando de números compuestos y números compuestos son enteros positivos. Entonces parto del 1, voy a la recta numérica a anotar elementos que están en ella y analizar el siguiente teorema fundamental. Vamos a hacer hasta el 12. Voy a encerrar entonces cuáles son los números compuestos. Número compuesto. El primer compuesto era el 4. Compuesto. Segundo compuesto, el 6. Tercer compuesto, 8. Cuarto, 9. 10. 12. Todos estos números son compuestos y dice que pueden escribirse de manera única como el producto. El producto es la multiplicación. Entonces, el 4 lo podemos escribir como 2 por 2, en donde el 2 es un número primo. Se puede, ¿sí? El 6 lo podemos escribir como 2 por 3, multiplicación de números primos. El 8 lo podemos escribir como 2 por 2 por 2, multiplicación de números primos. El 9 se puede expresar como 3 por 3, también es multiplicación de primos. El número 10 se puede expresar como 2 por 5, que son números primos. El número 12 lo podemos expresar como 2 por 2 por 3. ¿Ya? Todos estos son números primos. Este teorema es muy útil para la simplificación de fracciones y para la descomposición de raíces, que es un tema que en este video no voy a tratar, pero que sí se necesita para la PAES en la parte de los números racionales y reales. ¿Ya? La última definición que me queda es la de valor absoluto, y esta definición es que el valor absoluto de un número es la distancia que hay entre un número y el 0. Y esto se anota con 2 barritas. Si hablamos de distancia, las distancias siempre son positivas, por lo tanto el valor absoluto siempre es un número positivo. Para explicar esto, me voy a ayudar nuevamente de la recta numérica. En este caso, sí voy a ubicar el 0 y números positivos hacia la derecha y números negativos hacia la izquierda. ¿Ya? Esto es infinito para ambos lados. Aquí está nuestra recta de los números enteros. Si deseo obtener el valor absoluto de menos 3, ubico el menos 3 y veo cuántas unidades hay entre el menos 3 y el 0. Tengo 1, 2, 3 unidades. Por lo tanto, el valor absoluto de menos 3 es 3. De la misma manera, puedo analizar el valor absoluto de 3.
Me ubico donde está el 3 en la recta numérica y veo cuántas unidades hay entre el 3 y el 0. Tengo 1, 2, 3 unidades también. Por lo tanto, el valor absoluto de 3 también es 3. ¿Ya? Distancias, y las distancias siempre son positivas. Luego de estas definiciones, conceptos, teoremas fundamentales, lo que voy a hacer ahora es modelar cómo resolver problemas que aparecieron en la PAES tanto del proceso de admisión 2023 y también problemas que aparecieron en la PAES del proceso de admisión 2024. Esta es la de invierno. Esta se hizo en invierno del año 2023 y esta se hizo en noviembre del año 2022. ¿Ya? Aquí hay preguntas de ambos facsímiles. La primera pregunta que voy a revisar es la pregunta número 6 de la PAES M1 del proceso de admisión 2023, que es la de color verde, ¿ya? La pregunta dice lo siguiente: en la temporada de invierno, la diferencia horaria entre Nueva Zelanda y Chile es de menos 16. Perdón, es de 16. Desde Chile. Por ejemplo, si en Chile son las 11 de la mañana de un lunes, en Nueva Zelanda son las 3 de la mañana de un día martes. Esta información la voy a representar con una recta numérica. ¿Ya? Entonces, acá ubico Chile. Y dice que la diferencia son 16 horas desde Chile. Aquí está Nueva Zelanda. Entonces, acá tenemos 16 horas. Si aquí son las 11 AM, aquí van a ser las 3 AM, pero del siguiente día, ¿sí? La segunda información dice que en la misma temporada la diferencia horaria entre México y Chile es de menos 1. Desde Chile. Es decir, acá nosotros ubicamos a México y tenemos menos 1 hora. Si la información no la entendemos al inicio, tenemos que cuando en Chile son las 11 de la mañana, estamos hablando de la misma hora que anteriormente, del día lunes, entonces en México van a ser las 10 de la mañana, pero del mismo día. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia horaria entre Nueva Zelanda y México? Desde México, es decir, desde acá hasta acá. ¿Sí? Me voy a ir hacia el lado derecho. Entonces esto va a ser positivo. Y para llegar desde el menos 1 al 16 tengo que avanzar 17 unidades, lo que corresponde a 17 horas. Otra pregunta es la pregunta número 8, sacada de la PAES de invierno M1 del proceso de admisión 2024. Esta es la prueba que tiene su portada de color anaranjado. La temperatura de una cámara de frigorífico es de 12 grados Celsius. Se necesita variar esta temperatura hasta alcanzar los menos 36 grados Celsius. Entonces voy a destacar, subrayar estas dos informaciones. Esta es una temperatura inicial y esta es una temperatura final. Si la temperatura desciende 3 grados cada 5 minutos, ¿cuánto tiempo se tardará en alcanzar dicha temperatura? Entonces me voy a ayudar nuevamente con una recta numérica. Lo bueno que tienen los números enteros es que nosotros los podemos representar. Y como esta temperatura desciende, voy a partir entonces desde lo más a la derecha posible con los 12 grados Celsius
que es mi temperatura inicial. Al cabo de 5 minutos, esta temperatura bajó 3 grados Celsius. Es decir, aquí llegó a, 2 sería 12 menos 3, voy a tener 9 grados Celsius, ¿cierto? Si vuelven a pasar otros 5 minutos, tienen que ser de nuevo menos 3 grados. Aquí voy a ir anotando, menos 3 grados. Estos serían 6 grados Celsius. Si vuelve a bajar, vuelven a pasar 5 minutos, vuelven a bajar 3 grados. Aquí son 3 grados Celsius. Luego serían 0 grados. Después menos 3. Luego menos 6. Y debo llegar hasta menos 36. Sería menos 9. Menos 12. Menos 15. ¿Cuántas veces tendré que hacer esto? Entonces se puede representar con una operación. Menos 18. 21. Después menos 24. Menos 28. Menos 30. Menos 28. Aquí era menos 27. Acá, menos 27. Menos 30. Si sigue bajando, menos 33. Y menos 36. ¿Cuántos periodos de 5 minutos son? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. También puedo contar como 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 y 80 minutos. Corresponde a la alternativa B. Si nosotros nos manejamos mucho con las operaciones, bueno, esto lo puedo expresar como, lo voy a hacer con otro color, voy a explicar otra forma de hacerlo. Nos ayuda la manera gráfica, pero si nos manejamos muy bien con la resolución de operaciones básicas, bueno, tenemos una temperatura inicial que es de 12 grados Celsius, ¿ya? Esta temperatura desciende 3 grados cada 5 minutos. Y necesitamos llegar a los menos 36 grados Celsius. Este X me representa entonces periodos de 5 minutos. Si despejo mi incógnita acá, que es X, voy a obtener, debo hacer lo siguiente, para despejar acá X. Voy a despejar X. Esto es lo que necesito despejar. Para ello ordeno los datos, entonces voy a restar 12 en ambos lados. Acá tendré menos 3x igual a menos 36 menos 12. Entonces menos 3x es igual a menos 48. Si ahora divido por menos 3 para dejar una sola x, tendré menos 48 dividido en menos 3. División de dos números negativos. Divido 48 en 3. 48 dividido en 3 es 16.
y negativo dividido en negativo da positivo. Tengo 16 periodos de 5 minutos, lo mismo que se representó aquí en la recta numérica. Entonces lo que me queda por calcular es 16 por 5, lo que da 80. Lo podemos resolver entonces de manera gráfica, pictórica, como también lo podemos resolver de manera algebraica, ¿sí? La manera que más te sea fácil. La siguiente pregunta que voy a revisar es la pregunta 12 de la PAES de invierno M1 del proceso de admisión 2024. Dice, considera los números enteros positivos menores o iguales que z. Enteros positivos menores o iguales que 50. ¿Cuál es el porcentaje de estos números que son múltiplos de 8? Ya, primero voy a identificar cuáles son los múltiplos de 8 que están entre el 1 y el 50, que son enteros positivos, ¿ya? Dentro de los múltiplos de 8 que están acá, tenemos primero el 8, luego el 16, después tengo el 24, luego el 32, luego el 40 y el 48. ¿Ya? El siguiente múltiplo que sigue del 48 es el 56 y aquí ya me estoy pasando de 50. En total tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 números que son múltiplos de 8 menores o iguales que 50. ¿Ya? Si me están solicitando un porcentaje, voy a ordenar la información. Bueno, para porcentajes necesito saber cuál es el 100%. ¿Cuántos números hay entre el 1 y el 50 incluyéndolos? Acá tengo 50 números. Entonces, ¿cuál es el porcentaje que representan estos 6 números? Anoto 6 ahí, ¿ya? Una forma de analizar esto es con regla de 3 simples. Multiplicamos cruzado. Ya, multiplicamos cruzado. Entonces aquí voy a obtener 100 por 6. Y luego divido por el valor que queda solito, que es 50. De acá puedo simplificar 100 con 50. Si ambos números los divido por 50, este dividido en 50 y este dividido en 50, los simplifico, acá obtengo 1 y aquí tengo 2. Entonces voy a multiplicar 2 por 6, lo que me da 12. 1 por 1, en realidad aquí queda 1, va a ser 1, por lo tanto este es el 12%. Alternativa B, la correcta. La pregunta número 5 de la PAES M1 del proceso de admisión 2023 es una resolución de problemas en donde aplicamos números enteros. Este problema plantea lo siguiente, es un problema que nos presenta harta información en su enunciado. Dice que el modelo RBA de colores permite crear cualquier color mediante la mezcla de los distintos tonos de 3 colores, el rojo, el verde y el azul. Los valores de la intensidad de cada uno de estos colores varían entre el 0 y el 255. Y cada color creado tiene un código de 3 números, donde el primero va a representar el rojo, el segundo el color verde y el tercero el azul. ¿Ya? El código de la mezcla de dos colores se obtiene haciendo el promedio de cada uno de los valores de los colores originales, tal como se presenta a continuación. Los colores originales son el rojo, el verde y el azul.
¿ya? Dicho de otras palabras, este problema plantea que yo puedo obtener un color cualquiera mediante la mezcla de otros dos, en donde estos dos tienen como base el rojo, el verde y el azul. Eso está planteando esta situación, ¿ya? Entonces, lo primero es poder entender la situación con una comprensión lectora bien profunda y destacando información importante, ¿ya? Para obtener los colores, bueno, aquí tenemos los colores para empezar. Este sería el color 1 y este sería el color 2. Y este es el color que se obtiene como resultado. Si observamos en las operaciones que se hacen, A se va a sumar con M, B debe sumarse con N y C con T. Y los resultados de estas sumas se dividen por 2, porque son los promedios, ¿ya? La pregunta dice, ¿con qué color hay que mezclar este color para obtener este color de acá? ¿Ya? Entonces, para ordenar bien la información, voy a poner aquí color 1. El color 1 es 160,60,120. El color 2 va a ser el color que no conocemos. Por lo tanto, voy a ponerlo con letras, que sería M, N y T. Y luego tenemos el color resultante, ¿ya? Y el color resultante, sí lo tenemos, que es 170, 80 y 60, ¿ya? Entonces ya he ordenado la información. Ahora procedo a hacer estos cálculos. Tengo que sumar estos dos, dividirlos por 2 y debe darme 170. O sea, 160 más M dividido en 2 es 170. Multiplico por 2 en ambos lados, entonces tengo 160 más M es igual a 340, que sería 170 por 2. Y ahora voy a restar 160 en ambos lados, entonces acá tengo M y aquí tendría 340 menos 160, lo que me da como resultado 180, ¿ya? Entonces, el valor de M en el color número 2, que es el color que me están solicitando, tiene que ser 180. Si observo las alternativas, descarto al tiro esa y esa. En las que me quedan, solo se diferencian en el tercero. Entonces no voy a calcular el segundo, sino que voy a calcular el tercero, que sería 120 más t dividido en 2, debe darme 60. Voy a hacer acá 120 más t dividido en 2 es igual a 60. Multiplico por 2 en ambos lados, obteniendo 120 más t es igual a 60 por 2, 120. Y ahora resto 120 en ambos lados, teniendo t igual 0. Si resto 120 acá, se va con ese y acá se va también ahí. Entonces, la alternativa correcta es la C. Finalmente, la pregunta número 7 de la PAES de invierno del proceso de admisión 2024. Tenemos que una empresa decide registrar mensualmente la variación de la masa total de los metales almacenados en su bodega. Entonces voy a ir ordenando esta información al tiro. El primer mes, esta masa aumenta 2 toneladas. Entonces, primer mes aumenta, el aumentar es sumar 2. En el segundo mes, disminuyó
disminuyó 4 toneladas. Entonces aquí restamos 4. En el tercer mes aumentó 3 toneladas. Aumenta 3 toneladas. Y en el cuarto mes también aumentó, pero en este caso 1 tonelada. Al finalizar el cuarto mes, la masa total de los metales en la bodega es de 70 toneladas. Entonces todo esto son 70 toneladas. Como toda la información se entregó en toneladas, puedo sumar y restar sin hacer ninguna transformación de unidad de medida. Después abajo dice que el departamento de ventas de la empresa necesita saber la cantidad de toneladas de metal que había antes de comenzar los registros. ¿Cuántas toneladas de metal habían almacenadas inicialmente en la bodega? Entonces a esto, las cuántas toneladas le voy a poner X. La voy a poner aquí al principio y voy a resolver esta operación o estas operaciones de números enteros. Acá personalmente me gusta agrupar los números positivos. Entonces acá tengo 2 más 3, 5, más 1, 6. Números positivos. Y agrupar los negativos. Acá solo hay un negativo, entonces pongo acá. Y completo con los valores, con los datos que no estoy utilizando. Ahora resuelvo esta resta. A 6 le resto 4. Esto me da 2 positivo. Es igual a 70. Para despejar el valor de X voy a restar 2 unidades en ambos lados de la igualdad, obteniendo aquí X y aquí 68. Por lo tanto, la respuesta correcta es 68 toneladas. Hemos llegado al final de estas explicaciones, de resolución de problemas, definiciones, ordenar los números enteros. Si te sirvió toda esta información, todas estas explicaciones, dale me gusta al video. Si te queda alguna duda, puedes dejarme un comentario. Y si tienes alguna duda de otro tema de matemática, de la PAES, no lo pienses, solo escríbeme y yo felizmente te ayudo. ¡Chao!